Continuando con la enseñanza de Nueva Creación, hemos estado pasando por tópicos maravillosos y muy interesantes. Pero el día de hoy llegamos a la mente de Cristo. Este es un tema que a mí personalmente me apasiona. Porque cuando empecé a descubrir la mente de Cristo, oiga, ¿sabe que sus pensamientos son maravillosos? Sus pensamientos son muchos más altos que los míos. Pero gloria a Dios que yo puedo tener sus pensamientos. Gloria a Dios que yo puedo caminar por su camino. Aunque sean así de separados como la tierra del cielo, yo tengo acceso a sus pensamientos. Yo tengo acceso a su camino. Es más, Él me dice que el que se ha unido a Jesucristo debe andar como Él anduvo. Y yo no voy a poder andar como Él anduvo si no ando por su camino. Si no conozco sus pensamientos. Si no conozco sus planes. Para esto es necesario el conocimiento revelado. Para esto es necesario acceder a su mente. No hay nada más apasionante que acceder a la mente de Cristo. Es como que usted tiene un computador sin Wi-Fi en la casa. Y de repente le colocan Wi-Fi. Y usted accede al conocimiento universal. Oye, ¿y cuán fome es ese conocimiento universal comparado con el conocimiento de Cristo? Comparado con la mente de Cristo. El día de hoy se nos hace difícil pensar en un computador sin conexión a internet. ¿Por qué? Porque no nos daría las prestaciones para lo cual fue creado. No le podríamos sacar el mejor provecho. Pero cuando tenemos internet, wow, estamos conectados constantemente. Y cuando se nos cae la señal, wow, se cayó la señal del internet. ¿Sí o no? Y llamamos a Movistar o a quien sea para repararla. Pero, ¿sabes? No pasa lo mismo con el Espíritu. No pasa lo mismo con la mente de Cristo. De pronto nos desconectamos y pasamos la semana desconectados. Oiga, no puede ser esta cuestión. Usted tiene que estar ocupado de esa señal, de mantener esa señal, depende de ti. Tú decides caminar tras la carne o tú decides caminar tras el Espíritu. Si caminamos tras el Espíritu, wow, vamos a estar conectados a esa mente. Y vamos a poder conocer sus planes para nosotros. Y vamos a poder caminar por su agenda. Y vamos a poder establecer su diseño divino para nuestra vida, para nuestro ministerio. Para bendición del pueblo de Dios. Para bendición de los perdidos. ¿Está usted entendiendo? ¿Se entusiasma con esto? Yo estoy entusiasmado. Aleluya. Vamos por favor a 1 Corintios 2, versículo 10. Dice así. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Amén. Aleluya. Cada uno de ustedes, ¿no? Amén, aleluya. Entonces, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted puede conocer las cosas de Dios. Este es el parangón que está haciendo. Mira lo que dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y podemos agregar allí que está en nosotros, por medio del cual podemos conocer las cosas de Dios. Aleluya. Amén. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es uno de los propósitos del Espíritu de Dios? Que sepamos lo que nos ha concedido. ¿De qué convence al pueblo de Dios el Espíritu de Dios? De justicia. Amén. Convence de justicia al pueblo de Dios. Nos convence de lo que nos ha sido concedido. ¿De lo que nos será concedido? No. De lo que ya nos fue concedido. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, en la medida que usted busca más el Espíritu de Dios, usted también conoce más la gracia. Porque la gracia es lo que Dios ya nos ha concedido.
Es lo que Dios ya hizo por nosotros, no lo que Dios hará. Amén. Es lo que hizo Él de nosotros, es lo que nos dio y es lo que nos permite hacer mediante su poder. Amén. Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿cómo hablamos esto? No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces, ¿cómo vienen estos misterios a ser revelados? Estos misterios vienen a ser revelados por medio de las lenguas. Amén. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Qué palabras te enseña el Espíritu? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y voy a enseñarles a adquirir la sabiduría de Dios y arrastrar este conocimiento que está en la mente de Cristo, de su mente espiritual a su mente natural. De manera tal de que esto le traiga un beneficio. De que esto sea de bendición para los demás. ¿Sabe qué? No hay nada más hermoso que aprender a escuchar y acceder a la mente de Cristo. Amén. Porque usted se para delante de una persona y cuando el Espíritu Santo quiere que usted la ministre, usted sabe lo que tiene que ministrar. Usted sabe de qué lo tiene que liberar. Vienen las palabras de conocimiento, vienen las palabras de sabiduría. Y las personas dicen, wow, aquí verdaderamente está Dios. Verdaderamente esta es una ministración del Espíritu Santo. No hay duda. No hay cómo saber esto si no es por medio del Espíritu de Dios. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, vemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son incomprensibles. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Muy bien. Quiero hacer un énfasis en el versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de un nuevo pacto, donde seríamos todos enseñados por Dios. No habrá necesidad de que nadie le enseñe a su hermano, dice la palabra. ¿Ok? Porque todos serán enseñados por Dios. Y esto refiriéndose al conocimiento revelado por medio del Espíritu Santo. Amén. Conocimiento revelado que podemos obtener el día de hoy por medio de la mente de Cristo. Bajo el Antiguo Testamento, Dios lidiaba con los judíos por medio del hombre natural. ¿Ok? Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Estábamos leyendo, ¿cierto? Porque para él son locura. Sino que deben ser discernidas espiritualmente. Y bajo el Antiguo Testamento no tenían otra alternativa. Dios tenía que lidiar con los judíos por medio del hombre natural, por medio del hombre exterior, por decirlo así. Así lo hacía porque no eran nacidos de nuevo. Y el hombre natural no puede percibir las verdades espirituales reveladas en el nuevo pacto por medio del Espíritu Santo. Amén. Es por eso que fueron necesarios dos pactos. El hombre del Antiguo Testamento era comparable a un niño. Comparable a un niño en su capacidad de comprender profundas verdades espirituales.
un niño debe ser guardado del mal, ¿cierto? Y el niño no comprende que algunas cosas le van a hacer mal. Simplemente usted le dice eso, no lo hagas. Probablemente no entienda que le va a hacer mal. No bebas agua del estanque de los perros. Yo no voy a explicarle que hay parásitos allí. Probablemente el niño no entienda el concepto. No puede entender esa verdad. Simplemente voy a establecer una ley. ¿Para qué? Para guardar al niño. Para guardar al niño porque no puede comprender el daño que esto le puede hacer. Amén. Entonces, el hombre del Antiguo Testamento era comparable a un niño. No podía comprender profundas verdades espirituales. Y un niño debe ser guardado del mal. Y la ley enseñaba, de alguna manera, a este hombre natural a ser guardado. La ley usa la vara. ¿Me entiende? Y nos enseña también la misma ley a usar la vara con el niño. Educa a tu hijo